French whilst I was there, but I didn't learn anything. Estuvo 7 meses en un sabático en España y esperaba aprender algo de español, pero no aprendió nada. So I'm sorry about that. I'm also very English, as I keep apologizing. Y es muy inglés porque siempre se está disculpando. So I'll say a little bit about this book, Life with Full Attention, and then we'll go. You go. Sí, va a explicar un poco sobre el libro, Vivir con Atención Plena. And then we'll talk a little bit about the course that goes with the book. Y después va a explicar un poco sobre el curso que va paralelamente con el libro. So a lot of people ask me now, what is mindfulness? Mucha gente le pregunta qué es mindfulness. And more people are teaching mindfulness. Más y más personas enseñan mindfulness. So in the UK, doctors are teaching mindfulness. There are secular mindfulness courses. There's lots of people now teaching mindfulness. En Inglaterra hay mucha gente, desde médicos, gente enseñando mindfulness secular. Muchísima gente está impartiendo esta disciplina. So what I'm teaching in this book and in this course is a Buddhist vision of mindfulness. El que él enseña en este libro, en este curso, es una visión budista de mindfulness. So the whole teaching of mindfulness comes from Buddhism. Toda la enseñanza de mindfulness viene del budismo. And you see how it's difficult if you take something out of context, you change its nature. Si sacas algo fuera de su contexto, cambias su naturaleza. So for me, it's really important to put mindfulness back in its context. Para él es muy importante poner mindfulness de vuelta al contexto del que viene. So I thought I'd start this little talk about mindfulness with a film called Toy Story 4. Va a empezar esta charla sobre mindfulness a partir de una película que es Toy Story 4. I hope people have watched Toy Story 4. It's not as good as Toy Story 2, which is the classic, really. Dice que espera que hayáis visto Toy Story 4. Dice que no es tan buena como Toy Story 2. Toy Story, but there's one moment in Toy Story 4 that's really good. Only one moment, I think. Dice, solo hay un momento para él en Toy Story 4 que es muy bueno. So at the end of it, there's a little toy that's made, I don't know how we're going to translate this, but a little toy made out of a spoon that a child would make out of a little tiny spoon. Dice, al final de Toy Story hay un niño que tiene un juguete que está hecho como de esponja, ¿no? Como de una pequeña esponja. No, spoon, no, de una cuchara, perdón, de una cuchara. Yeah. Like a little wooden spoon and they've drawn a face on it. Es una pequeña cuchara de madera donde dibujan una cara. Yeah, so, and this little wooden, at the end of the film, this little wooden spoon meets another little wooden spoony thing. Y al final de la película, esta cuchara hace otra pequeña cuchara de madera. And the fact that this is made by a child from a spoon, it's normally just thrown away, this spoon. So they think they're just trash, these toys. Cuando un niño hace este tipo de cucharas, normalmente las tiran a la basura porque las ha hecho un niño, no le dan importancia. And what this moment in the film is, this little spoon says, "How am I alive?" Lo que dice esta pequeña cuchara en la película es ¿por qué estoy vivo? And it's a very poignant moment in the film. You really feel, yes, this sense of how am I alive? What am I here for? What's life for? It's very, very poignant. Es un momento como muy punzante, muy emotivo, ¿no? Que de alguna forma empatizas con estas preguntas. ¿Cómo estoy aquí, ¿no? ¿Qué es por qué estoy en esta vida, ¿no? Estas preguntas también resuenan en nosotros, ¿no? So in the film, it's like this little spoon thinks, well, am I just rubbish? If I'm not rubbish, how am I alive? Yeah. La cuchara se pregunta, ¿yo soy basura? Si no soy basura, ¿por qué estoy vivo? So do you see how, for me, that's what mindfulness is about. How am I alive?
Para él mindfulness es esto, esta pregunta, ¿cómo estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo? Because you could think, well, my life is just, a life between birth and death, and then I get thrown away like the spoon in the film, like this old little toy. Podemos pensar que nuestra vida es algo entre el nacimiento y la muerte y después nos tiran como la cuchara, ¿no? But this little spoon has got life, and how is that? How am I alive? What does it mean to be alive? How can I make the most out of being alive? Pero la pequeña cuchara, ¿no? Se pregunta esto, ¿no? ¿Por qué estoy vivo, ¿no? ¿Cómo puedo obtener el máximo de esta vida, ¿no? So all the teachings of mindfulness are really to do with trying to answer that question, how am I alive? Todas las enseñanzas de mindfulness tratan de responder a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo estoy vivo? ¿Por qué estoy vivo, no? How do I make the most of life? What is my life? How do I live it most richly and deeply? ¿Cómo puedo vivir de una forma más rica mi vida, no? ¿Cómo puedo obtener el máximo de mi vida? Estas preguntas son las que se plantean en mindfulness, ¿no? So mindfulness isn't a sort of cool technique. It's about becoming more and more genuinely alive. Mindfulness no es una técnica, sino que es volverse cada vez más y más vivo, ¿no? Más y más de contacto con la vida. Our human life is so short. Nuestra vida humana es muy corta. So, and we don't understand what happens when we die. Nobody knows what happens when we die. No So sabemos how do we make the most of us being alive? No sabemos qué pasa cuando morimos, qué pasa después de la muerte. Entonces, ¿cómo podemos obtener el máximo de nuestra vida? So that would be the sort of question the Buddha would be interested in. How do I make the most of being alive? Esta sería el tipo de pregunta que Buda se hizo. ¿Cómo puedo obtener el máximo? ¿Cómo puedo conseguir el máximo de mi vida? And if the Buddha was teaching now, if he was teaching on this Zoom webinar now, he would have various things to say, and I'll try and say the things I think he might say to us. Si el Buda estuviera haciendo una webinar ahora con nosotros, él intentará plantear las cosas que probablemente él hubiera compartido. So for start off, he'd be completely bemused by teaching onto a screen like this. Seguramente le estaría muy divertido de enseñar con estas pantallas con tanta gente, ¿no? And I think one of the things that would strike the Buddha about us is how complicated and technological our lives are. Una cosa que a él le sorprendería mucho es cuán complicada y tecnológica es nuestra vida. How much of our life is being spent looking into a screen like we all are now. ¿Cuánto tiempo perdemos en nuestra vida delante de las pantallas? Even before the pandemic, there was some research that showed that we're now looking into screens for longer than we're asleep. Incluso antes de la pandemia han habido estudios que dicen que pasamos más tiempo delante de la pantalla que tiempo pasamos durmiendo. And technology was supposed to make life simpler for us. La tecnología se suponía que iba a hacer nuestras vidas más simples. But it seems to have made life much more complicated. Pero parece que han hecho nuestras vidas más complicadas. So that we're all going from one platform to another, from Instagram to Facebook to emails and so on. Estamos yendo continuamente de una plataforma a otra, de Instagram a Facebook, a los correos. Continuamente estamos pasando de una pantalla de una plataforma a otra. So often people's lives are really quite chaotic. Muchas veces las vidas de la gente son bastante caóticas debido a eso, ¿no? So if the Buddha was teaching now, he'd say we need to get hold of that chaos and start to change it. Si el Buda estuviera enseñando ahora, él diría, tenemos que salir de este caos y hacer algún cambio. So that we can actually start to practice mindfulness, start to be alive. Y haciendo este cambio podemos empezar a practicar mindfulness. So even very simple things like not being online late at night. Incluso cosas muy simples como no estar conectado online hasta muy tarde por la noche. Or doing your emails whilst having the television news on or something like that. O escribiendo emails mientras estás mirando la televisión. So first of all, the Buddha would say to us, we need to simplify our life more.
so that we Lo- can go deeper into life. Lo primero que diría el Buda es que tenemos que simplificar nuestras vidas para ir más profundo en nuestra vida. So the first part of the course that I teach is about how to simplify your life so that it runs more smoothly. La primera parte del curso trata sobre cómo simplificar nuestras vidas para que sea pues, más suave, más simple, ¿no? And then once you've started to do that, once you've started to simplify your life, you then start to cultivate mindfulness more deeply. Una vez hemos simplificado nuestra vida, entonces podemos empezar a practicar mindfulness de una forma más profunda. So the next thing the Buddha would say is that we're all so much sort of stuck in our thoughts. Lo siguiente que diría Buda es que estamos tan enganchados en nuestros pensamientos That we're stuck in the stories we tell ourselves about ourselves. We're stuck in kind of cognition, in thinking. Our minds are very noisy. estamos muy enganchados en las historias que nos contamos, en aspectos cognitivos, en nuestros pensamientos. Estamos muy, muy enganchados en estos aspectos. And Buddhism has a word for this, which is prapancha. El budismo tiene una palabra para esto que es prapancha. So prapancha means mental rumination. Prapancha significa rumiación mental. So it's ruminating, fantasizing, planning, remembering, all of that going on. Es la rumiación, fantasear, pensar, planear, todas estas actividades serían lo que en budismo llamamos prapancha. And many people, the reason why they're trying to practice mindfulness is to quieten down their mind. Y la razón por la que mucha gente practica mindfulness es para calmar la mente. But you can't make your mind go quiet. You can't tell yourself to think more quietly. You can't tell yourself to stop thinking. Pero no puedes decir a tu mente que se tranquilice, que reduzca los pensamientos. No podemos decirle a la mente esto. You know, as soon as you tell yourself that, oh, I wish I wasn't thinking like this, or I wish I wasn't thinking as much, you're just thinking more. Cuando le dices a tu mente, desearía no pensar tanto, en ese momento empiezas a pensar más, ¿no? So the first thing the Buddha would say is that we need to step out of thinking into direct sensations of the body. Lo que nos diría el Buda es la primera cosa que tenemos que hacer es contactar con las sensaciones directas en el cuerpo. So once you've started to help shape your life so that it runs smoothly, that's the first thing you'd be doing. La primera cosa, por tanto, que haríamos es intentar que nuestra vida fluya de una forma más simple, más suave. Then you'd start to cultivate a deeper sense of your body, the feelings of your body and the movements of your body. Y a continuación cultivaríamos un sentido de las sensaciones en nuestro cuerpo, sensaciones directas en nuestro cuerpo. And this gives us a kind of distance from our mind. Y esto nos da una distancia, una perspectiva de nuestra mente. Because it's not so much that we have thoughts, but thoughts have us. No es que nosotros tengamos pensamientos, sino que los pensamientos nos tienen a nosotros. We feel sometimes kind of plagued by thoughts. Muchas veces nos sentimos que estamos como jugados por los pensamientos están jugando con nosotros. And many of those thoughts aren't helpful to us or people around us. Y muchos de estos pensamientos son sobre nosotros, la gente que tenemos alrededor. So one of the ways that mindfulness has been taught is for depression, for instance. Can you repeat these things? Yes, so one of the ways mindfulness has been taught is for depression. Una de las razones por las cuales se ha enseñado mindfulness es en relación a la depresión. And what happens with depression is you end up with a kind of ongoing sort of harsh self-criticism. Una de las cosas que pasa con la depresión es que están surgiendo muchos pensamientos de autocrítica, ¿no? So you keep saying to yourself, why am I not happy? Why am I not as good as that person? I wish I was like this again. Surgen muchos pensamientos de que por qué no soy feliz, por qué no tengo lo que tienen las otras personas, continuamente estos pensamientos de juzgarnos a nosotros mismos, ¿no? So sometimes it's as if we can torture ourselves with our thoughts.
Muchas veces es que nos confundimos quiénes somos con nuestros pensamientos, ¿no? You know, I'm not as good as this person. I wish I had more of this. I wish I should be better at that. All of those sort of tendencies. Un poco estos pensamientos, ojalá tuviera lo mismo que esta persona, ojalá me sintiera mejor, ojalá, siempre estamos un poco enganchados en este tipo de pensamiento, ¿no? So mindfulness of the body is stepping away from that into the direct sensations of your body. Mindfulness del cuerpo es salir de estos pensamientos y contactar con las sensaciones directas en el cuerpo. So that you, yes, it's a way of stepping away from thought. Es una forma de salir fuera de los pensamientos. So that you can start to practice the next level of mindfulness, let's put it like that. Y de esta forma puedes practicar el siguiente nivel de mindfulness. So as we're talking, we're going deeper and deeper into mindfulness. A medida que vamos hablando, vamos más profundamente en la experiencia de mindfulness. So start, first of all, making your life run more smoothly. Primero es simplificando nuestra vida. Then stepping out of mental rumination into the direct sensations of your body. El siguiente paso sería salir de la rumiación mental, de esta mente rumiativa, salir a esto y entrar en las sensaciones directas en el cuerpo. And then the third thing you do is you then try to be with your experience without telling stories about it. Y el siguiente paso es intentar estar con nuestra experiencia sin contarnos ninguna historia. So let's say, for instance, you've had an unpleasant email from someone. Someone's been critical of you in an email. Por ejemplo, imaginaros que recibís un email no muy amable de alguien que os está criticando. It's really, really tempting, isn't it, to send a horrible one back immediately. Es muy tentador reenviar un correo respondiendo, reaccionando a este correo que hemos recibido. And usually that makes things worse. Y normalmente esto hace que las cosas empeoren. So in this level of mindfulness, you're starting to learn how to just be with your direct feelings of unpleasantness when you get a nasty email. En este nivel de mindfulness, lo que intentamos aprender es estar con esta reacción incómoda sin reaccionar, simplemente quedarnos con esta sensación incómoda cuando recibimos este correo desagradable. So what we tend to do is if we have something unpleasant happen to us, we instinctively try and push it away. Lo que pasa de forma bastante normal es que cuando recibimos alguna experiencia desagradable, intentamos empujarla fuera de nuestra experiencia. And we do that automatically and habitually. Y esto lo hacemos de forma automática y habitual. And that unpleasant thing that we're pushing away can even be trying to push away thoughts that we're having. Y esta sensación de empujar las experiencias desagradables también funciona a nivel de pensamientos. Intentamos empujar fuera los pensamientos desagradables. And that usually makes them worse. Y esto normalmente empeora las cosas. On the other side, when we have something pleasant, we instinctively want to repeat it. Por otro lado, cuando tenemos experiencias agradables, queremos repetirlas. So when you eat nice food, you instinctively want more straight away. Cuando comes una comida muy buena, instintivamente quieres más. It's a natural instinct to want more pleasure. Es un instinto natural el hecho de querer más placer. But the problem with that is you tend to get less pleasure if you want more of it. Pero el problema con esto es que normalmente tienes a tener menos placer cuando quieres conseguir más. As soon as you're wanting more pleasure, you're no longer experiencing the pleasure you've actually got. En el momento en que quieres conseguir más placer, dejas de experimentar el placer que estás teniendo en este momento. So the more pleasure you want, actually the less pleasure you get. Por lo tanto, como más placer quieres conseguir, menos placer vas a experimentar. When I was young, I used to have this weekend experience of trying to fill my weekend with pleasure. You know, I've been working and just try and cram all this pleasure into my weekend. Cuando era joven tenía estos fines de semana en que él intentaba llenar completamente de experiencias placenteras. And I'd end up just feeling anxious and stressed.
y la consecuencia de esto es que acababa estando muy estresado y muy ansioso. So this level of mindfulness is starting to learn to be with discomfort without pushing it away and experience pleasure without craving to repeat it. En este nivel de mindfulness lo que intentamos es estar con las experiencias desagradables o sin intentar empujarlas fuera y estar con las experiencias agradables sin intentar agarrarlas y retenerlas. Now, the Buddhist word for this is staying with what's called Vedana. Vedana. El nombre budista para esto que estamos explicando es quedarnos con Vedana. There's no English or probably Spanish equivalent. No hay una traducción equivalente ni en inglés ni en español. It doesn't mean emotions, for instance. No significa emociones. It means your kind of bed, sort of, what do you say? It means your kind of deep kind of, hang on, I'll say that again. I'm losing my track. It means something much more fundamental, like it means whether something's pleasant, unpleasant, or somewhere in between. It's a very basic, rudimentary sense. Es un sentido muy básico, muy fundamental, que es quedarnos con las cosas placenteras, no placenteras o algo en medio, ¿no? Una cosa que ni es placentero ni es desagradable, ¿no? So Vedana is the building blocks of your emotion. It lies underneath your emotion. Vedanas son los bloques básicos que están debajo de nuestras emociones. So it's out of Vedanas that emotions arise in a way. Es a partir de Vedana que surgen las emociones. So then the next stage of mindfulness is mindfulness of your state of mind. El próximo estadio de mindfulness sería mindfulness de nuestros estados mentales. Your state of mind in Buddhism means your whole state of mind, your thinking, your feelings, your instincts and intuitions, and your physical sense. Cuando hablamos de estados mentales en budismo, hablamos de nuestros pensamientos, los sentimientos, los instintos, todos estos aspectos, ¿no? So, for instance, if you're in a bad mood when you're washing up, you've got unpleasant thoughts, critical thoughts, unpleasant physical sensations. You move rashly and quickly, and so on. A whole state of mind. Cuando estamos, por ejemplo, lavando platos de mal humor, pues tenemos pensamientos desagradables, sensaciones físicas desagradables, igual nos estamos moviendo muy rápido. Todo esto configura nuestro estado mental. So the whole point of mindfulness really is to take ownership of your state of mind. Todo el punto de mindfulness es conseguir ser dueño de nuestros estados mentales. Yeah, so the Buddhist word for this is chitta, which means mind, heart, something like that. La palabra budista para esto sería chitta, que significa mente, corazón. So chitta means emotion and mood as well as thought. Chitta significa emoción y al mismo tiempo pensamiento, ¿no? Es una mezcla de pensamientos y emociones también. And then the final stage of mindfulness is called mindfulness of dharmas. El último estado de mindfulness se llama mindfulness de los dhammas. So dharmas means bringing to mind what's in your genuinely best interest. Can you repeat this, please? It means bringing to mind what's in your genuinely best interest. Dhamma significa traer a la mente lo que es mejor para tu interés. So it's remembering in the moment what you need to do to act in your own and other people's best interest. Es recordar en el momento cuál es la mejor forma de actuar para tu propio interés y el interés de los demás. So it might help if I tell a bit of a story about this to make it clearer. Quizá puede ayudar si nos cuenta una historia sobre esto. So when I was writing this book, there was somebody who lived close to me who was very critical of me at the time. Cuando estaba escribiendo este libro, había una persona que vive cerca de él que era muy crítico con lo que estaba haciendo. I know it's hard to understand, but
But he was very, very angry with me. Y bueno, estaba muy enfadado con él. And he kept writing me quite unpleasant emails. Y le estaba escribiendo bastante continuo emails bastante desagradables, ¿no? And if I wasn't careful, I'd write some back. Y si no iba con cuidado, le escribía, le contestaba con otros correos, ¿no? So one day I went, this is halfway through I was writing the book, I went to a concert in the evening. Y una vez fui a un concierto por la noche. And in my mind, I was going through all these criticisms I have of this man. Y en su mente estaba trayendo a la mente todas las críticas que tenía contra esta persona. I'd go through my arguments with him in my mind. I'd be refuting his arguments about me in my mind. Y también surgían muchos argumentos sobre esta persona en su mente, ¿no? So I remember stopping in the street and thinking, no, I need to practice mindfulness in this moment. Y recuerda parándose en la calle y diciendo, no, necesito practicar mindfulness en este momento. So I could just feel that what was happening mostly is I was just in this sort of cycle of anger in my mind. Lo que recuerda es que estaba en un ciclo en su mente de estar enfadado. You know that time when you just can't stop yourself arguing with someone in your mind. Es You know como you un shouldn't, but you can't stop yourself doing it. Es como un momento que no puedes parar estos argumentos en tu cabeza. And I was going to see this concert, which I was really looking forward to seeing. Y se iba a este concierto que tenía muchas ganas de ir. And I realized if I wasn't careful, I'd spoil my whole evening by going through this argument in my mind for the whole evening during the concert. Y se dio cuenta que si no iba con cuidado iba a arruinar este concierto porque hubiera estado toda la noche pensando en estos argumentos durante el concierto. So in this moment, I really thought, Maitreyananda, you are in a negative state of mind. You're in a critical, angry state of mind. Y en este momento se dijo, Maitreyananda, estás en un estado negativo de mente, estás en un estado muy crítico, muy enfadado. How does that feel to be like in that state? Y se preguntó, ¿cómo se siente estar en este estado? How does it feel in my mind? How does it feel in my heart? How does it feel in my body? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? ¿Cómo se siente en mi mente? ¿Cómo lo siento en mi corazón? ¿Cómo siente este estado? And then, what would be the best thing to do just at this moment? How could I change this? Y luego se preguntó, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en este momento? ¿Cómo puedo cambiar esta situación? So you see that that's the relationship between chitta and dharmas. Chitta is your state of mind, and dharma is what teaching, what help, what suggestion, what advice do you need to follow now? Esto es la diferencia entre chitta y dhamma. Chitta es el estado mental y dhamma es esto, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es la enseñanza que puedo traer en este momento? ¿Qué es lo mejor? ¿Cuál es la mejor? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer en este momento, ¿no? para mí, ¿no? And you won't be able to do that unless you've been practicing mindfulness. It's No very easy to just get stuck in your reaction. Y es muy difícil hacer esto si no has practicado mindfulness, porque es muy fácil quedarte enganchado en el estado mental. So in this particular instance, really taking responsibility that I was in a bad mood was the first thing I needed to do. El primer paso en esta experiencia es tomar responsabilidad del estado en el que se encuentra tu mente en ese momento. And then I really strongly brought to mind that this is not in my interest. This is going to spoil this evening. I don't want to do this. Y lo siguiente que trajo a la mente es darse cuenta que él no quería esto porque iba a arruinar esta velada, iba a arruinar la experiencia de ir a un concierto, ¿no? So that was me trying to practice mindfulness of dhammas. Y esta es su experiencia intentando practicar mindfulness de los dhammas. And somehow it worked very deeply, and I had this very, very happy evening. Y de alguna forma funcionó y consiguió tener una velada muy agradable. In fact, I felt kind of blissful. Y se sintió como bendecido por esa experiencia, ¿no? So that gives you a little bit of a taste of what mindfulness is. Esto os puede dar un poco una pequeña sensación, ¿no? De lo que es mindfulness, ¿no? So you start with simplifying your life. Empezamos simplificando nuestra vida.
you then practice being more and more aware of your body and its movements. Luego practicamos el hecho de estar más conscientes del cuerpo y sus movimientos. And you're doing that to get perspective on your mind. Y hacemos esto para conseguir perspectiva en relación a nuestra mente. Then you're going deeper by noticing how your body and your feelings feel. Y después vamos más profundamente en notar cómo nuestros pensamientos se sienten en el cuerpo. Being able to stay with your feelings without reacting to them. Conseguir estar con nuestras sensaciones, nuestras emociones sin reaccionar. So difficult experience you don't react to, pleasant experience you don't react to. Sensaciones agradables no reaccionas, sensaciones desagradables tampoco reaccionas. And then you try to really take ownership of your mind. Y después intentas conseguir ser dueño de los estados mentales. And in this deeper sense of your whole state of mind, your mood, your feelings, your thoughts. En este sentido amplio de tus estados mentales, tus emociones, tus pensamientos, cómo te sientes. And then you bring to mind in the final stage what's in your truly best interest. What's in the interest of you and those around you. Y finalmente traes a la mente cuál es lo mejor que puedes hacer en ese momento para tu interés y para el interés de los demás. And in that way you can start to flourish your life. Y de esta manera puedes empezar a conseguir que tu vida florezca. Instead of just reacting with unawareness, you can actually live your own life as you want to live it and experience it. En vez de verte empujado por las reacciones en tu experiencia, puedes empezar a vivir una vida de una forma mucho más plena y mucho más rica. So very briefly, that's a kind of introduction to the sorts of things that are in the book and in the course. De una forma muy breve, esto es lo que encontraréis en este libro y también lo que de una forma más profunda podéis desarrollar durante el curso. Thank you. Gracias. Muy bien. Pues, Gracias. Maitreya Bandhu, muchísimas gracias por esta charla tan profunda para animarnos a practicar mindfulness. Y bueno, hay bastantes preguntas. Y bueno, Gabriel, muchísimas gracias por la traducción, que ha sido... Es un placer. Muy bien, Gabriel. Mira, le podemos preguntar a Maitreya Bandhu, hay bastantes, ¿eh? Por ejemplo, Cristian Castro, un buen amigo, por cierto, que hizo el curso, pregunta, muy buenas, me gustaría saber si la música puede favorecer la práctica del mindfulness o por el contrario no es recomendable. En mi experiencia me ayuda sobre todo en entornos musicales. This friend is asking if music can help the practice of mindfulness or it's not, you suggest maybe not use music as a way of practicing mindfulness. I think music can help and sometimes doesn't help. Música puede ayudar y otras veces no ayuda. In a way, music is a good example of mindfulness. Música es un buen ejemplo de mindfulness. Because even when you're listening to music, you can be thinking, oh, there's a good bit coming up, or oh, I like this bit. Cuando escuchas música puedes pensar, oh, ahora viene un momento que me gusta mucho, o estoy esperando que llegue ese momento que tanto estoy esperando. Siempre pueden haber estos pensamientos. Sometimes it's difficult just to listen to the actual piece of music and actually listen to it. A veces es muy difícil simplemente estar escuchando la música. And in the age of Spotify, it's very easy not to even listen to one piece of music. Nobody does that anymore, listen to a piece of music. So if you could just listen to a piece of music the whole way through, then that would be a practice of mindfulness, properly just listening to it, not looking at your phone at the same time. Actualmente en la época de Spotify es muy difícil escuchar una pieza de música hasta el final, ¿no? Solamente escuchar de principio a final una pieza de música ya puede ser una práctica de mindfulness sin estar mirando el móvil al mismo tiempo. So when I teach mindfulness of the body, and we teach a mindful walk, generally I suggest not to do that with music. Por ejemplo, pero cuando enseña mindfulness del cuerpo, enseñamos la caminata consciente
y se recomienda hacerlas sin música. But you could experiment. Does using music help you be mindful of the body? I'm not sure it does, but it might do. So you could experiment. Pero puedes experimentar, mirar si utilizando la música te ayuda a ser más consciente del cuerpo o no te ayuda. Quizá puede funcionar para ti. But perhaps one thing we could do is just listen to a piece of music from the start to the end and try to actually enjoy it. Pero una práctica que podemos hacer es escuchar una pieza de música del principio hasta el final y disfrutarla. Muy bien, gracias Maitreya Bandhu. Antonio Pesque nos pregunta, soy un meditador desde hace unos 10 años y noto que mi práctica se está atascando. ¿Qué podría hacer para salir de este momento complicado? This other friend is asking, he's been meditating for 10 years, quite a long time, but at the moment his practice is a bit stuck. What can he do to just move away from this moment of a bit of... Yes, that's an interesting question, a different kind of question. Es una pregunta interesante. I mean, partly one's practice of mindfulness and meditation comes and goes in waves. It has good times and less valuable times. La práctica de mindfulness en la meditación es un poco como las olas, ¿no? A veces tienes prácticas muy buenas y a veces es más complicado, ¿no? Es un poco, funciona de esta manera. You know, it's not going to be good all the time, and it would be unrealistic to expect that. No siempre la meditación va muy bien, sería poco realista tener esta expectativa. Very often, in my experience, when they get stuck like that, there's not enough pleasure in their experience. Muchas veces en su experiencia, cuando la gente está un poco estancada, es porque falta placer en la experiencia. So particularly in meditation, experiencing pleasure, especially physical pleasure, is very important. En la meditación es importante experimentar placer, especialmente placer físico. Es algo muy importante. So the more you feel that meditation is pleasurable, the more you want to do it. Cuanto más placer meditativo experimentes, más vas a querer meditar. So there's lots of teaching about how to find and be with pleasure in meditation. But it's very important. We need a lot of pleasure. Hay muchas enseñanzas que se centran en esto, ¿no? Cómo conseguir sentir placer durante la meditación. Y es algo muy importante. I mean, the other thing I would suggest is that you ask your friends why they think you're a bit stuck. También they might have something to tell you. Algo que te sugiere es que preguntes a tus amigos por qué ellos piensan que estás estancado. Quizá ellos también te puedan ayudar. One of the things I teach in the book is mindfulness of others. Una cosa que enseña en el libro es mindfulness de los demás. And often people have got a lot they could help us with if you could help them be honest with you. Yeah, Muchas veces la gente tiene mucho ofrecerte si les ayudas a ser honestos contigo mismo. Yeah. So that's another thing I would suggest. Yeah. Esto es algo más que te sugeriría. Gracias, Maitreya Bandhu. Lucio, un amigo también que nos sigue en todas las webinars. Hola, Lucio. Nos pregunta, entonces, ¿el mindfulness fuera del contexto budista no es mindfulness? Buena pregunta. He's asking, and then mindfulness out of the Buddhist context is not mindfulness? I wouldn't go that far. No iría tan lejos. I hope not, anyway. No, I think there's probably some very good mindfulness teaching outside of the Buddhist context. Él cree que hay enseñanzas de mindfulness fuera del contexto budistas que son muy buenas también. I don't think mindfulness is I don't think mindfulness is always taught very well in a Buddhist context. Él piensa que mindfulness muchas veces no se enseña muy bien dentro del contexto budista. I think what concerns me is an idea that mindfulness is like being very analytical of your experience and coolly detached from your experience. Lo que a veces a él le preocupa es que mindfulness no sea un aspecto muy analítico de tu experiencia de una forma un poco fría, un poco distante. People easily think that that's what mindfulness is trying to teach, that you're sort of separate from yourself. Muchas veces la gente piensa que mindfulness es esto, estar un poco separado de ti mismo. And I think that's quite unhealthy.
Y él piensa que esto es bastante poco saludable. And it can be taught like that in a Buddhist context or out of one. Y se podría enseñar así tanto en un contexto budista como fuera de él. So I think that it's, what am I going to say? Yeah, so first of all, for most of us, we've got experience without awareness. En primer lugar, casi todos tenemos experiencia sin consciencia, sin atención. So, we get into bad moods, but we're not really aware of the state we're in. Muchas veces nos ponemos de mal humor, pero no estamos conscientes de nuestro estado. If you misunderstand mindfulness, you can end up with awareness without experience. Si no vas con cuidado, puedes acabar entendiendo mindfulness sin entrar en contacto con tu experiencia. What you're trying to have is mindfulness unified with your experience. Lo que intentas conseguir es mindfulness unificado con tu experiencia. And that's quite something to learn. It's not easy to learn. Esto es algo para aprender que no es fácil, pero es algo para There's no aprender. shortcut to that. No hay un camino corto para esto, no hay un atajo para esto. I mean, my other thing about mindfulness outside of a Buddhist context Otra cosa que quiere compartir sobre mindfulness fuera del contexto budista is this idea of secular mindfulness. es esta idea de mindfulness secular. Now, I've never believed in God, and there's no God in Buddhism. Él nunca ha creído en Dios y tampoco hay un Dios en budismo, But I don't believe in the secular either. pero tampoco cree en la idea de secular. I think if we think of ourselves as secular sort of scientific beings, that's too small for us. Si estamos hablando de nosotros como seculares, seres científicos, esto es demasiado limitado. So the religious view of the world has been very damaging in many ways. La visión religiosa del mundo ha sido muy perjudicial en cierta forma, But the secular view of the world is also impoverishing. pero la visión secular del mundo también es muy empobrecedora. So when you fall in love for the first time, it doesn't feel like a secular experience. Cuando te enamoras por primera vez, no se siente como una experiencia muy secular. When you experience something of great beauty, it doesn't feel like a secular experience. Cuando experimentas una belleza inmensa, no se experimenta como una cosa secular. Sometimes your strong experience of works of art feel not like a secular experience. Muchas veces la experiencia de los demás tampoco es una experiencia secular, ¿no? So I don't believe in the secular world, just as I don't believe in the divine world. I think there's more to life than both. Él no cree en el mundo secular como tampoco cree en el mundo de Dios, ¿no? Tiene que haber algo entre los dos, ¿no? And Buddhism is trying to get at that more to life. Y el budismo es lo que intenta es tener más de la vida. The Buddha would neither believe in God or secularism. Buda nunca habría creído ni en Dios ni en un aspecto secular. He would say there's much more to us than we can possibly imagine. Él diría que hay mucho más de lo que posiblemente podríamos imaginar. And that goes well beyond a secular worldview. Y esto va más allá de la visión secular del mundo. Muy bien, muchas gracias. Enric Bunzos, también un buen amigo de la editorial, él nos cuenta que ha aprovechado este confinamiento pues, para aprender mindfulness, hace una serie de reflexiones, pero al final nos pregunta, ¿podemos apreciar algún tipo de señal o estímulo cuando hemos avanzado en el mindfulness y creemos haber alcanzado un nivel superior? He's asking that this guy, he's been practicing mindfulness during the lockdown. And he's asking if can we have or experiment a sign, a signal, or a stimulus when we progress in mindfulness, that or we go forward to more developed experiences. It's anything that can tell us. Yes, I see. Anything that would give you a sense that you have made progress. Yes, yeah, exactly. Well, my own teacher said very, very clearly about this. He said, the way you know you make progress is if you're a little less selfish.
su maestro le comentó, ¿no?, que la forma como sabes que estás haciendo progresos es porque te vuelves menos egoísta. And that's true of Buddhism and it's true of mindfulness generally. Y esto es verdad en budismo, pero en general también es verdad en mindfulness. If you're genuinely mindful, you're very, very much aware of those around you as well as yourself. Si genuinamente eres una persona más conectada con mindfulness, vas a estar más consciente de las personas a tu alrededor. And you're more aware that your selfishness is not in your interests and it's not in the interests of those around you. Y eres más consciente que tu egoísmo no ayuda ni en tu propio interés ni en el interés de los demás. So I think that would be one important sign. Are you a little bit less selfish? Perhaps not too much less, because that's a big thing to ask, but a little bit less selfish. Esto puede ser una señal, ¿no?, que soy un poco menos egoísta, quizá no mucho menos egoísta, pero un poco menos egoísta sería un avance. And then another thing to look for is, are you experiencing beauty more in your life? Otro aspecto que sería importante es darte cuenta si estás experimentando más belleza en tu vida. That would be another thing, are you experiencing more beauty, more sense of meaning in your life even? ¿Estás experimentando más belleza, más sentido de significado en tu vida? And are you feeling generally more alive? That won't be necessarily meaning happier or blissful, but you're experiencing things more directly and richly. Otra forma es que experimentas la vida, más la vida. No significa que a lo mejor seas más feliz, pero sí que experimentas la vida de una forma más rica, más plena, ¿no? So if I was to give, if you were to look for signs of that you're getting somewhere in mindfulness, those would be the three things I would suggest. Si buscáramos como señales que nos indican nuestro avance en mindfulness, estas serían las tres cosas que él te sugeriría. So a little less selfish, Un poco menos egoísmo, having some experience of beauty and meaning in your life, tener algunas experiencias de belleza y significado en tu vida, and the sense of being more alive and more aware of yourself. y la sensación de estar más vivo y más consciente de ti mismo. Which is very different than this idea that you're going to be very cool and detached and analytical, yeah, and abstract. Y es distinto de esta sensación de ser más frío, más desarraigado, más separado, ¿no?, que podríamos pensar, ¿no? Yeah. I don't know, hope that's helpful. Muy bien. Hay varias preguntas, iremos acabando. Generalmente no nos extendemos más de una hora. Pero Cristina, que pregunta, Maitreya Bandhu, ¿cómo conseguir mantener la calma necesaria para poder practicar mindfulness plenamente rodeada de tanta prisa, estrés e incomprensión? Ella dice que como que lo entiende, pero que a veces pierde la calma, ¿no? Dice... So she's asking, how can we practice mindfulness? How can we keep the calm? Exactly. Surrounded by so much noise and hurrying, and how can we keep the calm to practice mindfulness in this world of everything is going very fast and with lots of stimuli? Yes, well, that's a very important question. Es una pregunta muy importante. I mean, the assumption can be that mindfulness will create a sense of calm. Podríamos asumir, ¿no?, que mindfulness va a crear un estado de calma. It can do that, but it's not really about that. Puede crear esto, pero mindfulness no va de eso. So when I teach mindfulness, sometimes, we do a meditation and people say, that was great, I felt really calm. Muchas veces cuando él enseña mindfulness, mucha gente después de una práctica dice, oye, me siento mucho más tranquilo, me ha ido muy bien. Which is great, but the trouble is that it sets it up as a goal. And what happens if you don't feel calm next time? Esto está muy bien, pero muchas veces un poco lo vemos como un objetivo, pero ¿qué pasa si la siguiente vez no nos sentimos tranquilos cuando practicamos mindfulness? So that if you set up being calm as the goal of mindfulness, when you don't feel calm, you'll think that mindfulness isn't working. Si estableces un estado de calma, un objetivo de mindfulness, entonces
cuando esto no ocurre, piensas que algo no funciona. It would be better to think that mindfulness is about saying to yourself, let me experience life, and then let me find a way of acting that's helpful and in everyone's best interests. And I'm not sure that necessarily means feeling calm. I hope it does, and it will do at times, but not all the time. Mejor establecer como objetivo de mindfulness de experimentar directamente las cosas y ver de qué forma puedo actuar en mi propio beneficio y en el beneficio de los demás. Quizás una consecuencia será que me encuentre más calmado. Mindfulness makes you more sensitive. Mindfulness lo que hace es que seas más sensible. But as you practice mindfulness, you become more robust. Pero cuando practicas mindfulness, te vuelves más robusto. So by robust, I mean that you don't mind being sensitive anymore. It doesn't worry you feeling sensitive. You're more robust in that sense. Por robusto significa que no te importa ser tan sensible, ¿no? No te afecta el hecho de estar tan sensible, ¿no? Consigues esta robustez, ¿no? Yeah. So I think trying to be calm can be counterproductive. Calmness is something that results from practice, but I wouldn't set it up as a goal. La calma es una consecuencia de la práctica, pero él sugiere no establecerlo como un objetivo. Es una consecuencia. Yeah. I mean, there's much more I said about that in the book, but hay mucho más sobre esto en el libro, ¿eh? Y en el curso también. Luego ya hablaremos un poquito del curso. Good reason to go on the course. Yes, that's it. Muy bien. Pues mirad, para ya concluir, hacemos la última pregunta a Maitreya Bandhu. Perdonad las personas que no nos podemos responder. Si queréis, le podremos hacer llegar las preguntas a Maitreya Bandhu y quizá las responda. Esta pregunta creo que es muy importante. Practicar mindfulness no es sencillo. ¿Cómo conseguir constancia? Ángela del Olmo. Pregunta, Gabriel. Angela is saying that practicing mindfulness is not easy. How can we be constant? How can we make the practice even that we can just stable? Yes, so first of all, you need to manage your expectations. Lo primero que necesitas es manejar tus expectativas. You know, you need to practice with a realistic sense of what we can achieve. Tienes que practicar con un sentido realista de lo que podemos conseguir. So the most important things are having a daily meditation practice. Las cosas más importantes es conseguir tener una práctica diaria de meditación. So you need a daily session where you're really working on your mind, really looking at your mind. Importante que tengas una sesión diaria donde realmente estés trabajando con tu mente. If you're not doing that every day, it's going to be very, very difficult to remember to do it in your life. Si no haces esta práctica diaria, es muy difícil después recordar estos elementos en tu vida cotidiana. It's so easy just to react to whatever happens to happen to you. Es muy fácil reaccionar delante de cualquier cosa que te ocurra. So the first thing is you need a daily meditation practice. Por tanto, lo primero es conseguir esta práctica de meditación diaria. I think the second thing is that you need to be quite consciously being generous. Lo segundo que necesitas es ser conscientemente generoso. So that you are feeling in this very generous relationship with other people. En esta relación de generosidad con otras personas. Generosity arises out of awareness of other people. La generosidad surge de la consciencia de las otras personas. And then the other thing I'd say is when we can, we need to go on retreats regularly. Y otra cosa que sugiere cuando podáis ir a retiros de forma regular. I mean, of course, this is a good time to mention that it would be good to go on the course, an 8-week course. Es un buen momento para decir que algo que también será muy bueno es seguir un curso de 8 semanas como el que os vamos a ofrecer. Because for the course, you have 8 weeks to really intensively explore mindfulness. Porque en el curso tenéis 8 semanas para experimentar de una forma intensa mindfulness. So what happens is on 1 week, we tell you about mindfulness, an aspect of mindfulness, and then we ask you to practice it in the week following.
Lo que ocurre en el curso es que durante una sesión hablamos de algún aspecto de mindfulness de forma profunda y después hay una semana para poner en práctica estas enseñanzas. And then when you come back to the class the next week, you tell a group of people how you've been getting on with practicing mindfulness. Y cuando vuelves a la siguiente clase puedes compartir con un grupo de compañeros cómo ha ido la práctica de la semana. So the course is very much about how do you put mindfulness into practice in your life now. El curso es mucho sobre todo en cómo pones en práctica mindfulness en tu vida en este momento. So each evening of the course is looking at your life and asking you how are you going to be mindful in your life. El curso está sobre todo muy centrado en que mires a tu vida y mires cómo puedes ser más, cómo puedes aplicar mindfulness de una forma más realista, ¿no? And every week you'll be talking with a small group of you to say, how am I getting on in my practice of mindfulness? Y cada semana, cada sesión, vas a hablar con un grupo de participantes en cómo funciona la práctica, ¿no? Cómo está yendo el curso. So I've just led this course at the London Buddhist Centre with 355 people on it, as it happens. Él ha estado enseñando este curso recientemente con más de 300 personas en el Centro Budista de Londres. And I've been really struck how they've been able to just keep on trying to practice mindfulness, keep on talking about how that felt, keep on trying again. That's what you need. Y ha estado muy sorprendido, ¿no? Por cómo la gente ha sido capaz de practicar, de compartir en cada clase y de cómo continuar con la práctica de mindfulness a lo largo de todo el curso. You'll need to keep on trying it out and then keep coming back to the class and getting more teaching. Necesitas continuar yendo a la clase, continuar practicando, continuar compartiendo con los participantes y este entorno del curso es muy Trying to útil. do it on your own is almost impossible. Hacerlo por ti mismo es prácticamente imposible. Muy bien, Maitreya Bandhu. Muchísimas gracias por esta charla llena de sabiduría y también de alegría. Muchísimas gracias. Yo he aprendido muchísimo, imagino que la gente que nos ha seguido también. Y bueno, y comentaros que Maitreya Bandhu ha hablado de un curso, Vivir con Atención Plena, que es este libro que tenéis aquí, que por cierto se puede comprar vía ebook y vía libro también por la web. Y lo más interesante de este curso precisamente es que Siglantana Editorial con Triratna Barcelona lo va a ofrecer vía online a finales de abril. Precisamente con Gabriel, que está aquí, y Sugarba, que lo tenemos aquí. Todo, diríamos, todo este curso basado en este libro, ¿de acuerdo? Que ya os mandaremos toda la información en breve para que os informéis, ¿de acuerdo? Y bueno, Gabriel, Sugarba, no sé si queréis decir algo bien... Gabriel, bueno, agradecerte muchísimo desde Siglantana tu traducción, que ha sido exquisita. No, muchas gracias a vosotros por la oportunidad de traducir a Maitreya Bandhu, es un placer. Gracias. Bueno, y quería decir que Maitreya Bandhu, aparte de ser un gran profesor de mindfulness, escribe muy bien. Este libro es una delicia, está muy bien escrito, aparte con sentido del humor y con muchos ejemplos, que os lo recomiendo. Y nada, Maitreya Bandhu, thank you for all. Estamos encantadísimos de haberte tenido. Y bueno, en breve os pondremos en contacto con vosotros. Thank you. Muchas gracias. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos vemos en breve. Adiós. 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 Chao. Adiós. Gracias, Maitreya Bandhu. Gracias, Sugarba. Gracias, Gabriel. Adiós. Chao. Gracias a todos por seguirnos. Adiós. Chao, gracias. Chao, Sugarba. Adiós. 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 Adiós.